palabra de hoy, hermanos, es una palabra muy bonita. La palabra de hoy, no sé si escucharon la alabanza, amor sin condición. Y Dios nos ama. Dile al que tiene al lado, Dios te ama. Aún con los errores que hacemos día a día, aún con las fallas que tenemos, Dios nos ama aún como somos. Sí, nos ama no por nuestro físico, chiquito, gordito y negrito. A Dios no le importa. Me estoy escribiendo a mí, ¿sí? Dios nos ama tal y como somos. Dios te amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, se salve. Y hermanos, y cuando me pongo a pensar un amor sin condición, y yo pienso que el amor de una madre hacia su hijo es el amor más cercano que podemos comparar del amor de Dios hacia nosotros. Porque nosotros podemos tener un hijo que esté perdido en el mundo. Nosotros podemos tener un hijo que sea irrespetuoso con nosotros. Podemos tener un hijo que se fue y no nos volvió a llamar, pero sigue siendo el hijo de esa mamá. No importa lo que hubiera hecho ese muchacho, no importa lo mal que se hubiera portado, no importa qué hubiera hecho de mal en la vida, pero mamá siempre va a ser mamá. Hermanos, conocí la historia de una hija de 2 pastores, y esta muchacha cogió y no quería hacer caso y se fue para el mundo. Esta muchacha cogió un tren y se fue, y realmente empezó a gastarse todo lo que tenía. Fue de fiesta en fiesta, de droga en droga, de hombre en hombre. La droga se apoderó de ella, y ella ya tenía vergüenza de volver a los pies de sus papás, porque eran pastores. Ella ya no quería saber más de Dios. Ella había tocado fondo, y muchas veces tú y yo hemos tocado fondo. Muchas veces no sabemos qué más hacer en nuestras vidas, que hemos desilusionado a Dios con nuestras acciones. Y esta muchacha realmente no sabía nada más, llegó a la indigencia. Es una historia verídica, hermanos. Pasó en Brasil. Y esta muchacha cogió, y un día volvió a alguien, ya estando en la calle, le dijo: acuérdate que Dios te ama. Y se acordó de cómo era ella con sus papás, de que todo lo que tenía cuando estaba bajo la cobertura de sus papás. Y muchas veces nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, y estamos en este mundo con dolor, estamos en este mundo que nos pasa cada vez cosas malas, y nosotros decimos: ¿por qué? Y hay veces no queremos saber más de Dios. Esta muchacha cogió un tren y se fue para la casa de los papás. Ella pensaba que sus papás la iban a juzgar, que sus papás la iban a rechazar. Pero dígame, sobre todo las mamás que están acá, ¿ustedes rechazarían a sus hijos? Aún fueran lo peor de este mundo, ¿ustedes lo rechazarían? Llegó esta muchacha donde papás, hicieron fiesta, porque el amor de una madre no tiene precio, no tiene medida. No importa lo que hubiera fallado el hijo, no importa si el hijo hubiera sido lo peor, el amor de mamá hasta el último de sus días siempre va a dar todo por sus hijos. Y así es el amor de Dios con nosotros. Lo dio todo, dio a Jesús por ti y por mí. Es un amor sin condición, es un amor verdadero. ¿Cuánto lo creen? Démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida de Jesús. Mira esta imagen, hermanos. Jesús deja las 99 por ir por
ti que estás perdido. No tengas miedo de volver a un templo de Dios. Si tú estás aquí, es que Dios te trajo así abrazado. No te trajo el pastor, no te trajo tu mamá, no te trajo tu papá, no te trajo tu amigo. Te trajo Dios para que sepas que no estás solo. Te trajo Dios para que sepas que aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, Jesús siempre te quiere abrazar. Él es mi pastor. Y si Él es nuestro pastor, alza la mano y decláralo: nada, nada me faltará. ¿Cuánto lo creen? Dale la gloria a Dios, nada me va a faltar. Pero muchas veces nos alejamos de ese pastor, hermanos. Nos alejamos de esta persona que nos cuida, que dio su vida por ti y por mí. Y muchas veces nos va mal en esta vida por eso. Muchas veces no entendemos que la vara y el cayado es el que nos guía, que la palabra de Dios es la que nos está guiando, que su Espíritu Santo obra a través de su palabra. La palabra de Dios en Efesios 6 dice que la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros nos perdemos, hermanos. Muchas veces nosotros nos vamos al mundo y le fallamos a Dios. Muchas veces nosotros vamos a lugares donde no debemos estar. Muchas veces nosotros maldecimos a nuestros hijos y en nuestra boca tiene que salir es bendición. Muchas veces nosotros le fallamos a nuestros esposos, a nuestras esposas, y de pronto ellos no lo ven, pero Dios lo está viendo todo. Muchas veces le fallamos a Dios en el día a día. Dios nos dice que nos amemos y realmente cogemos y lastimamos a las personas. Y hoy quiero que ese mensaje nos llegue a nuestro corazón. Y el punto número 1 de ese mensaje para los escribas que están acá, para los que les gusta tomar apuntes: no importa las veces que le hemos fallado, Él nos ama. ¿Cuánto le hemos fallado a Dios? Dice la palabra de Dios: todos somos pecadores, todos le hemos fallado a Dios, aquí ni hay ningún santo. Pero Jesucristo murió por esos pecados. Y lo que nos pide Dios es que nos arrepintamos de verdad, que dejemos esa pasada forma de vivir y seamos nueva criatura, que seamos discípulos de Jesús. Y eso es lo que nos pide, y en vez de hacerlo nos devolvemos al mundo muchas veces. Hermanos, vengo a traer una historia del apóstol Pedro con Jesús. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro, en Lucas 22 del 61, nos acuerda que él había dicho que nunca iba a negar a Jesús, que él se iba a ir hasta la muerte con Jesús. ¿Y cuántas veces hemos alzado las manos nosotros y le decimos: Señor, úsame, mi vida es tuya? ¿Y sí? ¿Lo hacemos? Muchas veces nos cuesta venir un domingo y le decimos: mi vida es tuya. Deberíamos servirla a Dios en todo momento, en todo lugar, pero fallamos. Le quedamos mal a Dios. Y le quedamos mal a Dios casi todos los días. Pedro, después de haberlo negado, mire lo que pasaba. Él dijo que nunca lo iba a negar. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. ¿De qué se acordó? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios que vamos a cumplir lo que Él nos mandó? ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces le dimos: Señor, yo quiero perdonar como tú me perdonas? Y no somos capaces de perdonar. ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, mi vicio te lo dejo a ti, no lo voy a volver a hacer? Y volvemos a pecar. Y se acordó Pedro lo que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente.
¿Cuántas personas hoy en día no están llorando amargamente porque se retiraron del favor de Dios? ¿Cuántas personas están en este momento que no quieren volver a escuchar la palabra de Dios porque le falló a Dios, porque no se sienten dignos? Hermanos, Dios lo único que quiere es que volvamos a los brazos de Él. El segundo punto: muchos decimos amar a Dios, pero en la prueba lo negamos. ¿A quién le ha pasado eso? Venimos aquí cuando estamos alegres, aleluya, te amamos Dios, estamos de gozo. Pero se le parte la pierna a uno y empieza uno a renegar. Lo estrellan a uno en la moto y empiezan a renegar. Empezamos, diría un amigo, porque también me pasa. Y mire que no fue al único que le pasó, hermanos. Dice la palabra de Dios en Mateo 26:69 que Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70: mas él lo negó. ¿Cuántas veces negamos a Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces negamos que Dios puede hacer lo imposible posible? ¿Cuántas veces, hermanos, lo estamos negando en nuestro corazón? Y dice la palabra de Dios que lo negó delante de todos. Cuando ustedes se van a una discoteca y se emborrachan, están negando a Dios delante de todos. Cuando ustedes cogen y están manejando en su carro, en su moto, y le nombra a la madre a otra persona, están negando a Dios delante de todos. Cuando nos pasa un accidente a nosotros, ¿a quién le ha pasado accidentes? ¿Quién le ha tenido pruebas? Y muchas veces nos refugiamos en el trago, nos refugiamos en drogas, nos refugiamos en una amiga y nos olvidamos de Dios. En el momento más difícil es cuando deberíamos venir más a escuchar la palabra de Dios, a clamarle a Él que nos ayude. Y Pedro iba saliendo, dice el versículo 72, y él negó otra vez con juramento: no lo conozco. Y en las empresas, ¿cuántos nos dicen ustedes son cristianos? Y uno dice: no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cuántas veces lo hemos negado? Con los amigos, en el colegio. Me encantó ver un estado de una niña. Ayer iniciamos discipulado y ella puso la clase en su estado. Le dijo al mundo: yo amo a Jesús, estoy aprendiendo de Jesús. Y así deberíamos ser nosotros. Pero nos da miedo poner un estado. ¿Qué dicen? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo me gustaría ver que toda la iglesia pusiera servicio dominical? Vengan, porque aquí hay salvación. Pero veo que solo 3 de 70 que vienen acá. Negamos a Jesús. Venimos aquí, decimos lo amamos, pero ante todo el mundo lo negamos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 73: un poco después, acercándose los que van allí, dijeron: Pedro, verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Dice: cuando seguimos a Dios, nuestra manera de hablar cambia. ¿Cuánto lo creen? Nuestra manera de vivir cambia. Pero hay veces nos avergonzamos porque llega un familiar y él no es creyente. Hay veces nos avergonzamos porque el jefe no es creyente. Y negamos como Pedro lo negó. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Cuántas veces no han querido venir a la iglesia porque tienen problemas? Y negamos que Dios lo puede hacer. En el momento más difícil de nuestra vida es cuando más deberíamos estar firme con Dios. En el momento más difícil de Pedro, lo negó. Negó a Jesús, a su mejor amigo. Miren, hermanos, ya sabemos cómo terminó Jesús.
Lo predicamos la semana pasada. Pero muchas veces cuando nosotros nos apartamos de Jesús, ¿sabe qué pasa? Tercer punto, muchos volvemos al mundo y nos alejamos del propósito que Dios tiene con nosotros. Dile que tiene al lado, tú tienes un propósito en Dios. Falcao, futbolista, pero pone a Dios en lo alto. Tuvo un propósito Dios con Falcao, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ustedes vieron al presidente Bukele? Él pone a Dios de primeras. Nosotros no sabemos cuál es el propósito que Dios no tiene. Puede ser que nos tenga para predicarle a los compañeros del trabajo. Puede ser simplemente que el propósito sea que tu casa sea salva. No tiene que ser un propósito gigante, pero por uno vale la pena. Y mire la palabra de Dios en Juan 21. Y esto es hermoso, hermanos. Jesús ya había resucitado. Jesús ya se le había aparecido 2 veces a sus discípulos. Y la palabra de Dios nos cuenta que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Estaba en el mar. Estaban todos los discípulos juntos. Oigan esto, estaba Simón Pedro, el que lo negó, el que iba a fundar la iglesia sobre él. ¿Se acuerda? Las llaves de la iglesia, el ungido. Estaba Tomás. ¿Quién fue Tomás? El que no creyó, ¿se acuerda? El que dijo hasta que no meta el dedo en la llaga de Jesús no voy a creer que Él está vivo. ¿Sí? Estaba Natanael. ¿Se acuerdan de Natanael? Que también se le dice Bartolomé. ¿No? Ay, toca predicar sobre Natanael. Los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. A ver, estamos en escuela bíblica. ¿Cuáles son los hijos del trueno? Juan y Jacobo. Muy bien, denle un fuerte aplauso. Tenemos una teóloga. Mire, y otros 2 de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Cuando Jesús llamó a Pedro, él era un pescador de peces. Él le dijo: tú desde hoy vas a ser un pescador de hombres. Propósito, nuevo llamado. Pedro se alejó de Jesús. Pedro se fue otra vez a lo que estaba en el mundo. ¿Y cuántas veces cuando nos alejamos de Dios volvemos a lo que hacíamos antes? Volvemos a engañar a nuestra esposa. Volvemos a sitios donde no debemos estar. ¿Cuántas veces cuando nos alejamos de Jesús volvemos a como éramos antiguamente? Personas que vuelven y recaen en la droga. Personas que vuelven y recaen a la pereza. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros como Pedro? Que nos cuesta venir un domingo 2 horas y Dios nos da 7 días por 24 horas y nos cuesta venir acá. Esto debería estar lleno, hermanos, lleno. Y yo a veces miro y yo digo: ¿dónde está tal persona? ¿Dónde está tal persona? ¿Por qué no están acá? Porque volvieron al mundo, volvieron atrás, se alejaron de Jesús. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando nos alejamos de Jesús, hermanos, muchas veces pregunta: ¿por qué me va mal? ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque es una tras de otra. En la palabra nos da un ejemplo, que cuando estamos en Jesús no hay nada. Esta iglesia se llama Buscando a Dios, y dice la palabra de Dios: busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? ¿Cuánto lo creen? Esa es nuestra fe. Denle un fuerte, si la va a aplaudir, denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Muchas veces negamos a Dios. Muchas veces le faltamos a Dios. Muchas veces somos como Pedro. Pero el punto número 4, Jesús te restaura, Jesús te perdona y Jesús afirma tu propósito.
La palabra de Dios en Juan 21:4 nos dice: cuando ya iba amaneciendo, ¿se presentó quién? Se presentó Jesús. Yo hoy quisiera que sintieran que Jesús está aquí con nosotros. Que si tú tienes un problema en tu corazón, que si tú estás adolorido, que si tú no sabes qué hacer, siente que Jesús está aquí con nosotros. Dice la palabra: mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Ya era de madrugada, toda una noche pescando, aguantando hambre, pasando necesidad. Eso nos pasa cuando no estamos con Dios. Eso nos pasa cuando no estamos con Dios. Porque cuando estamos con Dios, Dios enviará hasta cuervos para alimentarnos, hermanos. Dios nos va a dar del pan de cada día, sea mucho, sea poquito. Pero la palabra de Dios dice que no he visto en la descendencia justo que bendiga pan. Y en el nombre de Jesús nuestras descendencias nunca bendigarán pan. Si estamos con Jesús. Ellos no tenían nada, hermanos. Y oigan esto. Él les dijo, Dios nos habla por medio de su palabra: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Ellos qué hicieron? Entonces, ¿la qué? Hicieron caso. ¿Qué debemos hacer? Caso. Dígale que tiene al lado, pégale un codazo y dígale: tenemos que hacer caso a lo que nos dice Dios. Y mira esto, hermano, que eso es impresionante. Y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando tú y yo, hermanos, hacemos caso a Dios, la bendición vendrá de parte del cielo, hermano. Cuando tú y yo venimos y hacemos caso a Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestros lagares, nuestras neveras van a estar llenas, hermanos. Vamos a tener con qué pagar el arriendo. Porque no, lo dice la palabra. Cuando Jesús viene a nuestra presencia, Él viene por la salvación, pero también nos va a sobreabundar para toda cosa buena. ¿Cuánto lo creen? Ese es nuestro Dios. Versículo 7. Esto es hermoso, hermanos, esto es hermoso. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y yo me pongo a pensar, yo quisiera ser un discípulo a que Jesús ame. Yo quisiera ganarme el amor de Jesús. ¿Cuántos quisieran ser como Juan? Todos los apóstoles salieron corriendo. Él se quedó ahí. Él se quedó con María, su mamá, con María Magdalena, y estuvo ahí debajo de la cruz. Fue el único que estuvo ahí. Fue el único que perduró. No le importó a él que lo crucificaran, que lo reconocieran. Jesucristo estaba en la cruz y Juan, dice la palabra, que estaba con María ahí debajo de la cruz. Me gustaría llegar a ser como Juan, que estaba en la mesa con Jesús y se le recostaba en el pecho a Jesús. Tener esa comunión con Él, sentir el amor de Jesús. No solo pedirle y pedirle y pedirle, sino tener una comunión con Él, tener una relación diaria. Jesús amaba a Juan. Y cuando uno se gana ese cariño, es porque lo conocemos, porque sabemos qué hizo Jesús por nosotros, porque no nos olvidamos todo lo que Él hizo por ti y por mí. Dice la palabra de Dios que Juan dijo a Pedro: Él es el Señor. Estaban en medio de la barca, estaban en medio del lago, y Pedro, el que lo había negado, Pedro, el que lo había traicionado, dijo: cuando yo que era el Señor, estaba desnudo, se puso la ropa y se echó al mar a buscar a nuestro Señor. Y hoy yo te invito que si tú estás alejado de Dios, no te importe lo que estés haciendo, busca a Dios.
Busca a Dios, no importa lo que tú estés pasando. No importa que no tengas nada como ellos, no importa que no tengan que comer, no importa la situación que estén viviendo. Hoy la palabra de Dios dice: échate al mar y ve a donde el Señor. Échate al mar y ve donde Jesús. Él es tu Salvador, Él lo dio todo por ti y por mí. ¿Cuánto lo creen? Tenemos que ir donde Él. Y Pedro se echó rápidamente, se echó al mar, mientras que los otros cargaban 200 peces. Y me encanta que la palabra de Dios dice que Pedro se quedó quieto. No tenía cómo darle cara a Jesús. Versículo 9. Al descender a tierra, miren esto, hermanos, lo habían negado, lo habían traicionado, lo habían crucificado. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Los discípulos vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Cuando nosotros volvemos a Jesús, ellos no tenían que comer, y Jesús, el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido sino a servir, le tenía el alimento a ellos. Cuando nosotros volvemos a Jesús, yo quiero creer que Jesús no tiene a nosotros la solución de nuestros problemas. Va a tener el corazón de un hijo que estaba en contra del padre, lo volverá otra vez. Va a arreglar la relación entre padre e hijo. Para Dios es imposible darte un buen empleo. Para Dios es imposible arreglar tu matrimonio. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Y Jesús le tenía su comida y les dijo: venid, comed. Y hagan esto. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan. Oigan esto. Dios muchas veces nos da lo que nos falta y se lo dio a cada uno lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que nosotros debemos creer, que Jesús va a venir a nosotros, sea la necesidad, sea el dolor que tengamos. Él nos lo va a dar personalmente a cada uno. Confía en Jesús, confía en que Él está aquí, confía en que lo puede solucionar. Versículo 15. Cuando hubieran comido, Jesús llamó a Simón Pedro. Si tú te alejaste de Dios, si tú te volviste al mundo, si tú le fallaste a Dios, eso es para ti y para mí. Intenta mirar que Jesús está al frente tuyo. La palabra de Dios nos dice: Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, Él te conoce. Él te va a decir: Alejandra, hija de Maritza. Va a decir: Jesús, hijo de Karim. Va a decir: Douglas, hija de Mayorleni. Él te conoce, conoce tu familia. ¿Me amas más que estos?, le pregunta Jesús. Dios te está preguntando: ¿tú amas a Jesús? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Va una. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Trae a las personas que no conocen a Dios y tráelos para que escuchen de Dios. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y te lo está preguntando Dios en este momento: ¿me amas? Pedro le respondió:
sí, Señor, tú sabes que te amo. Aunque lo hubiera fallado, aunque lo hubiera negado, aunque lo vio a los ojos después de que lo negó. Y ahí ve, yo me siento así, que niego a Dios muchas veces con mis acciones. Le dice Jesús: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez. Las 3 veces que lo negó Pedro, las 3 veces le preguntó Jesús si lo amaba. Yo pienso que cada pregunta era un puñal en el corazón a Pedro. Y esta palabra me llegó al corazón diciendo: ¿será que yo amo a Jesús? ¿Será que yo hago lo que Él me dice? Simón, hijo de Jonás, ponle tu nombre. Ponle tu nombre. Sandra, Will, Claudia, Estela, ¿me amas? ¿Me amas en serio? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Él lo sabe todo, hermanos. Él lo sabe todo de nuestro pasado. Él sabe nuestro corazón cómo lo tenemos. Tú sabes que te amo. Hoy Jesús te está haciendo la misma pregunta el día de hoy. Y me gustaría que cerraran sus ojos y la respondieran ahí: ¿me amas? ¿Tú me amas? Siente que Jesús está aquí al frente y te estáis preguntando: ¿tú me amas? No importa tu pasado, hermanos. No importa tu caída. Él aún te llama. Él aún te ama. Él aún tiene un propósito contigo.